enrumbar mejor la situación del país. Pero por otro lado, para el APRA como partido, como organización, a la vez constituye una oportunidad para reactivar la institución, nuestra organización, de tal manera que consideramos muy importante justamente el día de hoy reunirnos para rendirle un homenaje al cachorro Seoane. Y cuando yo le dije hablemos del cachorro, de los acontecimientos en los que él pudo participar en democracia, usted me dijo sí, pero también hablemos del futuro del APRA. Y yo creo que eh, quienes estamos presentes queremos escuchar también de ese futuro, y usted representa una de las expresiones importantes, el aprismo juvenil, del aprismo ideológico y formado en las canteras de nuestra gran organización. Por lo tanto, consideramos de que es muy importante vuestra presencia en este evento, que seguramente los compañeros participantes van a efectuar sus preguntas y entraremos en un diálogo, en un coloquio que nos permita seguir construyendo propuestas, ideas y continuar en este trajinar que será con los nuevos cambios, producto de esta pandemia. El Zoom nos permite encontrarnos de manera virtual y seguramente poder transmitir ideas, y posterior a esta reunión seguramente habrán algunas acciones que tendremos que desarrollar en Lambayeque a partir de nuestro comité ejecutivo regional. Ya estamos reuniéndonos de manera regional, le comento, con militantes de nuestro partido, con nuestros dirigentes. Por cierto, hay una actitud crítica por parte de los dirigentes, y yo creo que esto se da a nivel nacional. Y en ese sentido, yo creo que el mejor homenaje que le podamos rendir al cachorro Seoane es enrumbar, darle una hoja de ruta a nuestra organización política partidaria. ¿Y quién mejor que tú, mi querido Alan, para que también nos puedas ayudar en estas reflexiones, que seguro que estamos seguros y muy deseosos de poder escucharte? De tal manera que mi compañero Alan, nuevamente la bienvenida, y te dejo en el uso la palabra, compañero Alan. Compañero Julio, muchas gracias por la invitación y por sus generosas palabras. Yo tengo un gran aprecio a usted y lo que representa para el partido, también en la región Lambayeque, que tengo muy buenas referencias suyas. Y bueno, hablar del tema de Cachorro Seoane, o antes de hablar de uno de los líderes históricos del partido, quisiera un poco hacer una reflexión de los momentos actuales que vive el país. Es un momento realmente muy complicado, políticamente hablando, porque lo que se está viendo por estos tiempos es una nueva expresión de ingobernabilidad. Si antes básicamente eran los golpes militares los que generaban pues el desorden democrático o la ingobernabilidad democrática, pues ahora, producto de choques, de dos choques, producto del choque de dos instancias, como el Ejecutivo y el Legislativo, estamos viendo un nuevo tipo de proceso de ingobernabilidad. Y eso es una clara expresión. Yo lo he escrito, yo escribí sobre este tema hace mucho tiempo, ¿no? Hablando de que las deposiciones de presidentes o renuncias de presidentes, como sucedió en el caso boliviano, la renuncia de Evo Morales, la destitución de Dilma Rousseff, lo que pasó con Lugo en Paraguay, nos pone de manifiesto que esto va a ser la condición sine qua non de la forma, de las crisis que va a tener ahora el régimen democrático. Ya no es necesariamente ya no van a ser necesariamente los formatos tradicionales. Pueden haber o pueden darse también, pero lo que vamos a ver ahora, básicamente, son a partir de estos choques de legitimidades, de ejecutivo y legislativo,
eh, poder apreciar estas crisis. Y lo que ha hecho Vizcarra realmente es un tipo de crisis también que el Perú está dándole al mundo como señal de crisis política. Entonces yo lo que veo, por un lado, es al Ejecutivo que tiene una forma de gobernar autoritaria, populista, ¿no? Y que al no llevar adelante una política eficaz y eficiente de la cuestión sanitaria y la cuestión económica también, pues busca básicamente tener algo con quien enfrentar, o alguien con quien enfrentar. En un primer momento fue básicamente el aprismo y el fujimorismo, con quienes buscó una idea de confrontación que en un primer momento le sirvió. Después, la entrada inicial de la pandemia, que también le sirvió. Pero para efectuar políticas públicas o gobernar el país, pues encontramos claras deficiencias de parte de Martín Vizcarra, que busca, creo yo, horizontes que generen crisis políticas, claro está, y que esta crisis política básicamente afecte positivamente a él, a su imagen. Y eso es lo que estamos apreciando ahora. Esta crisis que de alguna manera sale del Congreso mediante estos audios, ¿no? Y estos audios básicamente son la expresión de una forma una forma farandulesca de ver la política, ¿no? Y que eso básicamente lo representa Richard Swing. Esa expresión, son muchas expresiones que se puede ver en el gobierno de Vizcarra, ¿no? Uno es el tinte autoritario que tiene él, la disolución del Congreso forma parte de ese tinte autoritario, ¿no? No existe en la constitución política esta idea de negación fáctica, no existe. Son interpretaciones auténticas que se han dado y que de la mano de la prensa está generando todo un sentido común de respaldo momentáneo de la gente. Y después ahora intenta amedrentar al Congreso, deslegitimando primero al mensajero. Primer caso, primero fue con Alarcón y después y ahora con Merino. Esta situación que se está viendo hasta ahora, pues ha llevado a que ya salga algunos representantes de Acción Popular, salgan algunos representantes de Podemos, salgan algunos, bueno, salió Acuña de APP a decir que no van a apoyar la vacancia, que no apoyan la vacancia presidencial, porque la idea es básicamente que se lleve por otros fueros, básicamente judiciales y parlamentarios, para investigar lo que está pasando con Martín Vizcarra. Entonces, esta situación de crisis, pues de alguna manera genera en la gente una especie de distracción. Y esta distracción, pues lo que va a generar es, como nosotros ya sabemos, una nueva etapa de enfrentamiento que va a tener que realizar, o va a realizarlo, Martín Vizcarra nuevamente con el Congreso. Y sobre esta situación vamos a tener a la prensa día, tarde, noche y madrugada señalando esa oposición y haciendo que nos distraigamos de lo fundamental, que es la enorme corrupción que está habiendo en este Congreso, perdón, en este gobierno, y la ineficiente capacidad que han tenido para luchar contra el coronavirus. Y no solamente la ineficiente capacidad para luchar contra el coronavirus, sino también una ineficiente forma de poder usar los recursos públicos. Y cuando me refiero a usar los recursos públicos, me refiero a que no se está llevando de buena manera Reactiva Perú, por ejemplo. No se está llevando de buena manera la relación con el empresariado. Se necesita una buena relación con el empresariado para poder llevar adelante, primero, la cuestión interna del país. Y segundo, si hay un presidente que tiene horizontes, que sabe ver lo que está pasando en el mundo, pues aprovecharía que al tercer trimestre de este año, el único país que va a crecer en el mundo es China. Va a crecer 1% al tercer trimestre. ¿Y qué implica eso? Que los chinos van a demandar materias primas
los chinos también, yo he estado por China y he podido apreciar que tienen una fuerte demanda por las frutas. Allá no generan frutas generalmente, y aparte son una población inmensa. En ese sentido, aprovecharía eso, la cuestión primero del cobre, primero del plomo, la cuestión también del oro, y ahí se tendría que hacer básicamente un diálogo con los empresarios mineros y después con los agroexportadores para mandar todo, todo estos, todas estas frutas y materia prima hacia ese sector. Pero por otro lado también habría que ver cómo poder repotenciar o reactivar la Alianza del Pacífico y comenzar a ver la idea del clúster, de un clúster para poder hacer como una especie de New Deal, como lo hizo en su momento Franklin Roosevelt en los Estados Unidos, post crack del año 29. Entonces, si tuviese esa voluntad, lo haría, pero no tenemos esa voluntad de gobernante. Lo que tenemos actualmente es un presentador de un reality show que estamos viendo actualmente llamado básicamente populismo, enfrentándose con el Congreso. Ya no está básicamente el fujimorismo enfrentado al gobierno, se ha echado al gobierno, se ha vendido prácticamente en cuerpo y alma al gobierno. Y por otro lado tenemos pues al aprismo que por el momento no está en el Parlamento, pero sí, de alguna manera seremos pocos, pero seguimos haciendo bulla. Y eso es significativo, porque momentáneamente no estaremos en el Parlamento, pero sí estamos en diferentes instancias que nos permite de alguna manera tener visibilidad. Y hablando ya, y entrando ya en materia, pues lo que quisiera señalar con respecto a la vida o a la biografía de Manuel el Cachorro Seoane, voy a hacer un paralelo entre algo histórico, el recorrido histórico de él y algunas cosas actuales que podrían servirnos para poder de alguna manera relanzar al partido. Estos eventos que realiza en la base de Lambayeque, virtuales, sirve mucho para reimpulsar a los compañeros. Hay dos formas de poder hacerlo, y una es básicamente la cuestión programática, ideológica y de formación, que el partido debe empezar a ubicar escenarios tecnológicos para poder llevar adelante esos temas, programático, ideológico y de formación de nuestros compañeros. Y por el otro lado está básicamente el de reconstruir el corazón aprista, la idea de la fraternidad. Hay un bello mensaje que Manuel el Cachorro Seoane hace, que se llama Recado al Corazón del Pueblo, y con ese recado al corazón del pueblo se funda la idea del Día de la Fraternidad, justamente por el cumpleaños de Aya de la Torre. El Cachorro Manuel Seoane era un líder, después de Aya, se decía, y eso alguna vez me lo contó, o nos contó Armando Villanueva, algunos compañeros jóvenes, después de Aya de la Torre, pues el segundo, el que le seguía, era Manuel el Cachorro Seoane. Este señor brillante de la generación del 20, la generación del 20 pues sacó una intelectualidad y unos políticos talentosos que orientaron no solamente en los corazones, sino las mentes de los peruanos del 20 hasta los años 80, cuando todavía los partidos políticos de masa tenían bastante llegada a la gente. Y sobre ese esquema, Manuel el Cachorro Seoane fue fundamental, porque él no solamente fue la expresión de ser secretario general del partido, sino también fue secretario de prensa y propaganda. Y es a través de la Secretaría de Prensa y Propaganda que él creó, incentivó a que se lleve adelante el proyecto del diario La Tribuna. Y mediante el diario La Tribuna, pues lo que hizo el partido fue no solamente verbalizar lo que tenían como doctrina y programa el partido aprista, sino también escribirlo y orientar a través de la escritura educación política en los compañeros y dar sentido común a la gente, a las diversas expresiones de los sectores populares y las clases medias rebeldes, y
cierta parte del empresariado que básicamente era progresista y que estaba dentro de las filas del APRA. Eso fue la expresión genuina de un partido político que recién empezaba, como era el APRA. A través de la figura de Manuel Seoane se pudo llevar adelante esta cuestión fundamental que fue el diario La Tribuna, orientar a la gente, orientar dándoles cierta visión del país desde una mirada aprista. Y a través del diario La Tribuna se pudo también mandar los mensajes y responder a los medios de comunicación privados que en ese tiempo estaban básicamente vinculados a la derecha tradicional, ¿no? A la vieja derecha, claro está, y estaban vinculados a los militares. Entonces, era una respuesta. Y la respuesta ante una situación no solamente debe ser política, sino también debe ser cultural. Y el diario La Tribuna, que impulsó por ese entonces Manuel el Cachorro Seoane, sirve mucho para poder pensar el partido en estos tiempos. ¿Cómo podemos de alguna manera reimpulsar esta idea de La Tribuna? Y esto sirva para el futuro del partido. Yo creo que hay algo fundamental que ver y que otras expresiones, hay una expresión, y yo soy profesor de partidos políticos, y hay una expresión llamada Podemos en España, no el Podemos de acá de Perú, sino Podemos en España, que supo utilizar muy bien la idea de la comunicación digital. Ellos tuvieron un programa que se llamaba La Tuerca, y a través de 2 programas también adicionales que ellos tenían, lograron romper 2 cercos. Primero, el cerco comunicacional. El cerco comunicacional que lo tenían básicamente el Partido Popular y el PSOE durante mucho tiempo, más de 30 años, solamente estos 2 partidos eran básicamente los que participaban de las tertulias políticas, de los noticieros políticos, de las columnas de opinión. Entonces llegó la expresión Podemos y hizo algo fundamental que en su momento hizo el APRA, entrar con un programa, y a través de la entrada del programa comenzó a llamar a todos los intelectuales que no salían generalmente en medios, pero que eran brillantes. Y desde esa plataforma comenzaron a otorgar sentido común en la gente, rompiendo primero el cerco comunicacional. Empezaron por una plataforma alternativa, como son el uso de las redes sociales, más un diario digital, que se llama periódico.es. Y a través de este periódico y del programa que ellos han tenido, en un principio, lograron romper el primer cerco, que fue el cerco comunicacional. Y a través de romper este cerco comunicacional, rompieron después el cerco político. Y lograron entrar al escenario político. Fíjense que esta plataforma, que se ha usado en España, esta plataforma de alguna manera se fundó, o fue parte de una fundación, o de una forma, o de una expresión política que tiene asidero aquí en el Perú. Hay que entender también algo fundamental, compañeros, que al partido mucho se le estudia fuera del país, se le estudia con mayor ahínco en Francia, en ciertas partes de Europa, España, y en Latinoamérica se estudia mucho en México, se estudia mucho en Chile, se estudia mucho en Argentina, porque el partido representó no solamente una expresión nacional popular, sino también representó una dimensión cultural que a través del diario La Tribuna y después, mediante el exilio que tuvo, o debido al exilio que tuvo Manuel Seoane con Luis Alberto Sánchez en Chile, crearon la revista Ercilla. Y a través de la creación de esta revista, lograron ellos conectarse o relacionarse con la intelectualidad de no solamente Chile, sino también del resto del país, o del resto de países de Latinoamérica. Entonces la figura de Manuel Seoane fue fundamental para el partido, para no solamente impulsar políticamente u estructuralmente al partido, sino también para darle una dimensión cultural, una dimensión de creación de contenidos. Hay que entender que un partido político debe ser productor de sentidos, no solamente es una maquinaria que atrae votos, electoralmente hablando, sino que también el partido debe ser productor de sentidos. Y en ese sentido, una crisis de la que tienen actualmente todos los partidos políticos es la de producir sentidos. ¿Sentidos en qué sentido? ¿De qué forma, perdón, producir sentidos?
sobre la idea del Estado, por ejemplo. ¿Qué debe hacer el Estado? Sobre la idea, básicamente, también de cómo la sociedad por estos tiempos se comienzan a organizar, de cómo hablarle a la gente, porque hay un sentido común dentro de la gente bien instalado de que los que entran a política entran a robar. Y los que entran a política es porque algún interés tienen. Interés básicamente individual, interés básicamente personal. Pongo Entonces, toda esta situación o solo. todo este sentido común que no lo han generado los partidos políticos propiamente dichos, sino que lo han generado los aventureros, porque lo que actualmente en el país y también en el mundo, claro, predomina el político ambicioso. Un político ambicioso lo que quiere básicamente es hacer negocio de la política. Y hemos visto desde la transición a la democracia hasta el día de hoy quienes han hecho negociados con la política. Y está ahí Toledo, está ahí Humala, está Susana Villarán, está PPK y está el aspirante a dictador, que es Martín Vizcarra. Todos estos personajes que se dicen ellos ser independientes, lo único que han hecho básicamente es dar una orientación, producir sentidos negativos para la política. Son la expresión de la antipolítica de estos personajes. Y entonces por eso es necesario retomar este viejo legado que Manuel el Cachorro Ciobane nos ha entregado, que fue el diario La Tribuna. El diario La Tribuna, sí, pues, por el momento no es de alguna manera algo que pueda generar un alcance nacional o pueda generar algún tipo de producción de sentidos en estos momentos, pero creativamente se puede hacer algo. Yo recuerdo muy bien, y esto lo hemos llevado adelante con Enrique Valderrama y otros compañeros también, eso fue hace 2 años, hace un año, perdón, hace 1 año y meses. Llevamos una creación, o llevamos una idea de poder retomar este viejo legado de Manuel el Cachorro Ciobane, como fue crear la revista Presente. Presente, bueno, salió en los años 60 para combatir a la dictadura de Velasco. Tomamos ese viejo legado y creamos la revista o el periódico o el semanario Presente. Salía cada semana, semanalmente salía el semanario, y a la vez de salir semanalmente teníamos un programa y relanzábamos de alguna manera ciertos tipos de producción de sentidos. Hablábamos de la democracia, hablábamos de la clase política, hablamos de la lucha anticorrupción, y de alguna manera metíamos al partido para poder generar corriente de opinión. Dicho y hecho, eso nos valió a nosotros que Gorriti nos difame en 2 ocasiones. Nos entable o nos genere programas, nos genere portadas, y bueno, eso es una expresión de poder romper básicamente un tipo de cerco que en estos momentos no la tenemos. Lo que nosotros debemos volver a retomar es básicamente estrategias para romper el cerco mediático dominado por una prensa servil al gobierno de turno, en este caso al aspirante dictador que es Vizcarra, y por el otro lado romper el cerco político que está dominado por la antipolítica, por los aventureros. Entonces, bajo estos principios, bajo este legado que Manuel el Cachorro Ciobane nos da a través del diario La Tribuna, podemos de alguna manera también pensar que los coloquios que se hacen de manera virtual se repliquen por 1000, se repliquen por 100, que comience a generarse estos tipos de eventos también en Tumbes, se comienza a generar en Sechura. Cuando me refiero a Tumbes, me refiero a varios lugares, varias expresiones para poder de alguna manera también generar sentido común entre los compañeros, para reconstruir 2 cosas fundamentales: la cuestión programática, ideológica, y para reconstruir algo fundamental también entre nosotros, que es la idea de la fraternidad. La idea del corazón aprista en estos momentos se encuentra debilitado. Lo que nosotros necesitamos es darle orientación, es darle mensaje, es darle no solamente mensaje, sino solidaridad. En esta pandemia
he visto a los compañeros cómo nos hemos entregado, nos hemos de alguna manera solidarizado, dándoles una pequeña llamada, con un acto solidario de cualquier tipo de acto solidario que se ha venido dando o se ha venido haciendo también, y eso es importante. Replicarlo y llevarlo por 1000 va a hacer que el partido nuevamente relance su camino. Y hay algo adicional que yo aprendí conversando con el compañero presidente, tanto Enrique como una promoción al cual él nos llamaba cada cierto tiempo. El presidente Alan García nos daba básicamente orientaciones sobre la idea de la paciencia. Nosotros los apristas hemos aprendido, porque mucho tiempo hemos estado en crisis, esta no es la primera crisis que pasamos, y no es la primera vez que no tenemos parlamentarios, el valor de la paciencia. Hay que saber esperar, pero esa espera tiene que ser básicamente construyendo el camino hacia el nuevo Perú, hablándole al Perú. Y eso implica también salirnos de nuestras 4 paredes, de nuestro comité, y ir a trabajar por el Perú. En los diversos, a través de las diversas plataformas, de las diversas necesidades que tiene la sociedad en estos momentos, y trabajar. El aprismo ya no es necesario que uno vaya y diga que es aprista. El aprismo ya, con estos tiempos, en estos tiempos de medios de comunicación, del teléfono inteligente, ya te comienzan a revisar. Y por ahí ellos se van a dar cuenta que eres aprista. La idea es básicamente trabajar y hacer algo por el Perú, de los espacios en los que nos encontremos. En ese sentido, yo pues invoco a recoger esa figura de Manuel el Cachorro Seoane, que fue fundamental para el partido. Fue fundamental para construir no solamente la maquinaria política, sino construir también una producción de sentidos, que a través del diario La Tribuna, a través de la revista Ercilla, a través del editorial que luego sacaron ellos, a través de la producción de libros. Era una generación pues que escribía, que entendía la política escribiendo y no solamente hablando. Y es básicamente uno de los legados que también debemos recoger. Y eso es básicamente también lo que nos señalaba el presidente Alan García cuando nos juntábamos con él. Escriban, porque lo que va a perdurar en el tiempo va a ser básicamente nuestra escritura. Y alguien, compañero o no compañero, tomará esas ideas. Porque el partido, hay que entender que ya no solamente le pertenece a los apristas, sino le pertenece al Perú, porque nosotros hemos creado o fuimos parte de haber luchado por la jornada de las 8 horas, por haber luchado por una educación gratuita, por llevar a la Constitución Política del año 79 la idea de que todos puedan votar sin ninguna excepción, y que no solamente todos puedan votar, sino también a partir de cierta edad poder formar parte de las decisiones públicas, participando de la política, claro está, a nivel regional, a nivel distrital, provincial y a nivel parlamentario y presidencial. Entonces el partido es la expresión de eso. El partido no solamente ya le pertenece a los compañeros, sino les pertenece a todo el Perú. Nosotros lo que deberíamos hacer es saber administrar eso, saber recoger que hay algunas cosas que todavía están pendientes por hacer, como es este legado que Manuel el Cachorro Seoane nos ha legado, ¿no? Nos ha dejado, ¿no? La idea de ver a la política como una cuestión cultural también, no solamente organizacional en términos electoreros, sino también cómo construir la idea de ciudadanía. Porque Aya de la Torre en distintos momentos sostenía algo importante, que nosotros en un principio fuimos partido escuela, y debemos continuar con ese legado de ser partido escuela, y que en un principio nosotros fuimos Universidad Popular González Prada, y que a través de ese inicio también nosotros llevamos adelante no solamente la idea de llegar al poder o al gobierno, sino que había que educar al soberano, que había que educar a la gente, y qué mejor manera que reconstruir este legado de producción de sentidos que fue el diario La Tribuna, relanzando a través de otro tipo de formato, que es lo que
actualmente necesita el Perú. Hay que hablarle a los jóvenes que están despolitizados en estos momentos. ¿Cómo podemos hablar a los jóvenes, que son básicamente la inmensa mayoría del país? El 30% del electorado peruano es actualmente joven. ¿Cómo hablarle a esa expresión despolitizada, esa expresión que ha crecido o se ha socializado bajo un modelo de mercado? Porque la gente ya no se encuentra en el partido político, ya no se encuentra en la plaza pública, ya no se encuentra en, en, este, en los museos o en las bibliotecas. La gente ahora se encuentra pues en los malls, se encuentra en lugares donde pasa básicamente pasa por la cuestión del consumo. Consumir no está mal, pero hay que meter la idea de ciudadanía, recuperar los espacios para poder de alguna manera también llevar adelante el legado que tiene el APRA y de esa manera recuperar espacios y generar nuevamente a través de esta situación una idea de producción de sentidos. ¿Cómo hacer que la gente no solamente comience a ver la idea de los políticos como aquellos que entran para robar o entran para un interés particular, sino que la política, sino hay que, cómo cambiarles el chip para hacer que ellos vean a la política como una forma de servicio, como una forma de poder hacer algo por la gente, porque para eso se necesitan básicamente a los partidos. Y el partido por estos momentos estará en crisis, pero tenemos la fortaleza todavía espiritual y física para poder llevar adelante nuestras ideas. Y hay algo que yo siempre tengo en mente, y a mí siempre se me queda esta premisa cada vez que dicen que el partido se está muriendo. Yo digo todo lo contrario. Lo que nosotros hemos aprendido básicamente es tener paciencia y tener el valor fundamental de construir ese camino a través de la paciencia. Porque pasarán los fuegos artificiales, que son los partidos independientes, y la gente, pasado un tiempo ya, volteará y recordará a su viejo partido. El viejo partido que somos nosotros, que a través del tiempo hemos llevado no solamente democracia, hemos llevado agua potable, hemos llevado educación, y eso es básicamente el legado que también forma parte de la producción de sentidos que en algún momento generó Manuel el Cachorro Seoane, un gran compañero, un gran organizador, un gran propagandista. Él sacó la idea de que todo aprista no solamente es militante, también es un gran propagandista. Y de esa manera nosotros podemos también estar orgullosos del legado que Manuel el Cachorro Seoane nos ha entregado con su forma de hacer política vista desde la cultura, vista desde la comunicación, como la forma de poder llegar no solamente a las mentes de los peruanos, sino también a sus corazones, ¿no? Yo quisiera terminar mi exposición para pasar a la ronda de preguntas. Aquí, compañero Julio.